al Señor termina cambiando el mensaje, porque realmente es lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí leímos una parte de la palabra del Señor, donde si le ponemos atención, una de esas frases habla de Jesucristo y dice: el soberano de los reyes de la tierra. Se presenta como un rey. Más adelante sigue diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También se presentó como un sacerdote al ofrecer sacrificio. Él mismo se ofreció a sí mismo como un sacrificio, tomando el lugar de un sumo sacerdote. La palabra nos dice que tanto reyes como sacerdotes eran ungidos con aceite. Este era un rito que simbolizaba que ellos recibirían poder y autoridad de parte de Dios para ejercer la función a los que ellos eran llamados, ya sea rey o sea sacerdote. Los dos tenían funciones muy diferentes, mas los dos eran puestos por Dios sobre su pueblo. Se puede decir que eran los principales. El rey siempre tenía que tener al sacerdote a un lado, el que consultaba a Dios. El rey mandaba, ponía sus reglas, sus leyes, y el sacerdote consultaba a Dios, ofrecía holocausto, hacía expiación por los pecados. Los dos tenían funciones, los dos eran muy importantes que estuvieran juntos para que funcionara el pueblo de Dios. El libro de Éxodo 30, 23, 24 nos habla de una unción que Dios le ordenó a Moisés que preparara. El libro de Éxodo capítulo 30, verso 23 y 24. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que había un aceite de la unción. Éxodo 30, 23 y 24, del 22 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite era ordenado por Dios. Le dijo a Moisés: específicamente vas a traer estos elementos para hacer el aceite de la unción. Se va a derramar sobre el sacerdote para consagrarlo, para que sirva al Señor, para que ministre dentro del tabernáculo. Esta era una mezcla específica, cuidadosamente. Dios había ordenado a Moisés: este serviría para ungir el tabernáculo de reunión, los utensilios que ahí estaban, incluyendo el arca, consagrarlos para que sean cosas santísimas, y también consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. El aceite era derramado sobre la cabeza para consagrar tanto reyes como sacerdotes y presentarlos en servicio a Dios. Éxodo 28, 41 nos da un ejemplo más claro. Éxodo 28, 41, y dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Primera de Samuel 16, 13. Samuel unge a David como rey. Primera de Samuel 16, 13. Dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Estos dos tipos de unciones, la de sacerdote y de rey, como les decía al principio, eran funciones muy diferentes una al otro. Sin embargo, Apocalipsis la palabra viene junta.
Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. ¿Acaso podrá alguien ser las dos cosas? ¿Acaso alguien podrá ser rey y sacerdote? Según la palabra de Dios, el Antiguo Testamento nos dice que no, que eran diferentes funciones las que ellos realizaban. Pero el libro de Apocalipsis, Jesús mismo se presenta como rey y sacerdote. Y dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Las dos funciones. ¿Qué función tenía un sacerdote? Era el que ofrecía los sacrificios, era el que oraba, era el que estaba en el templo, era el que se consagraba para poder interceder por algo, era el que hacía expiación por el pecado, era el que estaba ahí siempre en el templo. ¿Y qué función tenía el rey? Tenía poder y autoridad para gobernar, para que la gente lo obedeciera, para que lo respetara. ¿Acaso hay varones en este tiempo que puedan tener las dos funciones? Yo creo que sí los hay. ¿Podemos ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo? ¿Podemos gobernar nuestra casa con autoridad y poder de parte de Dios? ¿Podemos también sacrificar ofrendas, hacer un sacrificio por nuestros hijos y entrar en el lugar santo y ofrecer un sacrificio para que Dios nos escuche? No necesitamos a dos personas para hacer esta función. Nosotros podemos, de parte de Dios tenemos poder y autoridad, pero también tenemos que tener esa función de ser sacerdotes de nuestra casa, los que intercedan, los que oran, los que están preocupados si está pasando algo. No podemos ser ajenos a la necesidad de nuestro hogar, decir, bueno, yo quiero ser rey, yo solamente quiero mandar, pero no quiero hacer ningún sacrificio, o yo solamente quiero estar en el templo, pero no quiero tener autoridad, que mi esposa la tome. La Biblia dice que Dios nos llamó a ser, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. La misma persona puede tener dos funciones. Realmente, si amamos a Dios, sí lo podemos hacer. Como varones, sí podemos hacer un sacrificio y ser un sacerdote, de tener una autoridad para ser respetado y para servir al Señor, también tener la autoridad y poder que Jesús les dio a los discípulos en Lucas 9. No solamente era para que ellos mandaran, era para que ellos se sanaran enfermos y para que echaran fuera demonios. Le dio autoridad y poder para que tuvieran ese poder, la unción del rey, que tenía poder y autoridad sobre enfermedades y para echar fuera demonios. Pero también ellos tenían que orar, ellos tenían que interceder por el pueblo. La misma persona, los mismos discípulos hacían las dos funciones, porque Dios con su Espíritu Santo los había capacitado para que cumplieran las dos funciones, que no tenía que decir, bueno, yo quiero sacerdote, necesito buscar un hermano que sea rey, que sí mande, y yo hago los sacrificios. La misma persona puede ser rey y sacerdote con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo en su vida. Aleluya. El sacerdote, ¿para qué era ungido? Era ungido para ministrar y ofrecer sacrificios en el templo. Es el que siempre estaba ahí, siempre estaba en el templo. Él no podía decir, hoy no voy, hoy me duele la cabeza, hoy tengo mucho trabajo. Tenía que ir, tenía una familia, había mucha gente que dependía de él para que ellos estuviera todo bien dentro del pueblo, y más si había una guerra o había un problema grande, ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que estar ahí siempre en el altar, orando, intercediendo, buscando de Dios, sacrificando también, mientras el rey, ¿para qué era ungido? Para que tomara poder y autoridad para gobernar al pueblo. Dios se lo daba a ellos para que pudieran tener ese poder y autoridad, porque realmente David, Saúl, todos los que pasaron por reyes tenían miedo de tener ese cargo, que era de mucha responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Pero Dios se los estaba ofreciendo porque Él no los iba a dejar solos. La Biblia dice que cuando Samuel ungió a David con aceite, el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, Dios no los mandaba a hacer una función, pero también los capacitaba mediante su Espíritu Santo
para que ejercieran esa función como Él quería. Muchos de esos reyes no hicieron como Dios quiso, pero ellos estaban capacitados por medio de Dios. Quizá nosotros en este tiempo, ¿acaso no tenemos el mismo Dios de ellos? ¿Acaso no Dios nos puede hacer reyes y sacerdotes al mismo tiempo? Podemos tener autoridad y poder, que todos es lo que nos gusta, pero también tenemos que sacrificarnos en venir al templo, en orar, en hacer un sacrificio, en apoyar, en estar siempre cerca de la iglesia, en no perdernos ningún servicio. Podemos hacerlo, porque debe haber en nosotros un agradecimiento a aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Por eso debe haber en nosotros ese sacrificio, ¿verdad? Sin que nadie nos lo diga, nadie nos va a decir, hermano, ahora sí va a ir al servicio. Ni siquiera deben preguntarlo, ¿verdad? Muchos de los vecinos, este día no me puede ayudar, oiga, porque hoy va al culto. Y yo no le digo cuándo son los servicios. Los vecinos saben, los martes y los viernes yo no les puedo ayudar con nada porque ese día vamos al servicio, el domingo ni se diga. Entonces esos días ellos ya saben y ellos no van a la iglesia, ellos no saben los horarios de la iglesia. Sin embargo, ellos conocen que para nosotros es un compromiso con Dios, porque somos sacerdotes de nuestra casa. Quizá un tiempo nuestros hijos van a estar en problemas, van a pasar necesidad, van a estar en una situación difícil, quizá lejos del camino de Dios, pero a nosotros como padres, como varones, nos toca hacer un sacrificio, ser sacerdotes de nuestra casa, porque Dios nos va a escuchar. Y ese hijo que se fue un día va a regresar a nuestra casa, va a regresar a la casa de Dios, porque nosotros estamos haciendo algo para el Señor. No solamente nos guste la parte donde mandamos, donde nos respetan, donde yo soy el rey de mi casa, aquí mando yo, aquí mis chicharrones truenan. No, sino que también voy a ser sacerdote y voy a tener tiempo para estar orando por ellos, para estar intercediendo, porque yo no sé qué problema se pueda suscitar el día de mañana. Y si se puede prevenir, pues qué mejor, ¿verdad? Para evitarnos muchos problemas. Jesucristo, la Biblia dice en Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No nos va a hacer o no nos está preparando, dice que ya nos hizo. La Biblia dice que de antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya se había fijado en nosotros, ya nos tenía en sus planes. Quizá no estábamos dentro del camino de Dios, pero llegamos aquí porque el Señor ya nos tenía planes para nosotros, para que ministráramos en nuestra casa, en la iglesia, a los enfermos. Quizá mucha gente, ¿verdad?, piensa que el aceite es el que va a sanar enfermedades, pero déjeme decirle algo. El aceite se usaba para ungir a estas personas, pero cuando Jesús viene, empieza el Espíritu Santo a tomar el lugar que había del aceite de la unción. Si una persona de los que están aquí reunidos tiene el Espíritu Santo, tiene la unción de Dios para sanar enfermedades y para reprender demonios. Así que usted, en vez de pedir que lo unjan con aceite, pídale a un hermano que tenga el Espíritu Santo que vaya a orar por un enfermo y ya hay resultados, ¿verdad? El hermano Tomás nos decía hace un momento, hay resultados. Alguien con unción de parte de Dios puede sanar enfermos porque tiene el Espíritu Santo, poder y autoridad para sanarlos. Gloria al Señor Jesús. Jesús nos hizo reyes sacerdotes, lo hemos leído muchas veces, yo lo había leído muchas veces y siempre llegué a la conclusión de que según nuestro pensamiento, que unos seremos reyes y otros sacerdotes, y que un día Dios nos va a dar la opción de elegir el cargo que más nos guste. Y yo pensaba, a lo mejor pues yo voy a ser rey, está más fácil, que todos me hagan caso, yo mando, pero yo no me gusta hacer sacrificios, no me gusta venir a los servicios siempre,
No me gusta venir a los ayunos, es muy temprano. Es que son las dos cosas al mismo tiempo. Y no porque nosotros hacemos mucha capacidad, sino porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos va a ayudar, es el que nos va a hacer que nosotros tengamos éxito en ser un rey y un sacerdote al mismo tiempo. Jesús mismo fue rey y sacerdote al mismo tiempo. La Biblia dice bien claro que Él era un rey. Él hablaba de un reino. Él tenía un pueblo que decía, mi reino es reino sempiterno. Pero también era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Era el sumo sacerdote. Los fariseos no entendían esta parte. Decían, entonces, ¿es un rey o es un sacerdote? Porque viene de Judá, pero no viene de Leví. ¿Cómo está eso? Y ellos los confundía porque ellos pensaban humanamente. Ellos nunca recibieron el Espíritu Santo porque su mente religiosa no les permitió que entendieran esa parte. Pero nosotros hoy tenemos de parte de Dios esa sabiduría para entender la palabra y decir, es cierto, Jesús fue rey y sacerdote. Nosotros también podemos ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Y no necesitamos una segunda persona con nosotros para poder cumplir esa función. Nosotros mismos podemos hacerla, ¿verdad? Según la capacidad que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Así que Jesús nos dejó ejemplo de que sí se puede ser rey y sacerdote de una misma persona con el Espíritu Santo en su vida y puede tener la autoridad de reyes y la pureza de un sacerdote. Gloria al Señor. Esa parte como que no nos gusta, ¿verdad? Porque el sacerdote, antes de orar por algo, dice la Biblia que ellos se consagraban a Dios. Ellos pasaban un tiempo a solas donde ellos estaban purificándose, estaban pidiendo perdón si habían dicho una mala palabra, si habían pensado algo. Era tan estricto la forma en que ellos se preparaban para poder entrar en el templo que era muy difícil, ¿verdad? Que otro que no fuera de esa tribu quisiera entrar ahí a ser un sacerdote porque pues se la ponían muy difícil. Tenía que tener muchos requisitos y a la mayoría de las personas les gustaba ser mejor rey para poder gobernar, hacer lo que ellos decían, que les obedecieran, que los mencionaran, que los reconocieran. Pero nadie quería ser el sacerdote porque ellos tenían más cargas, tenían más cosas que hacer dentro del templo, tenían más responsabilidades con Dios. El aceite en la Biblia es tipo símbolo del Espíritu Santo. Hoy no tenemos ese aceite en nuestras manos, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es lo mismo. Él es el que nos va a hacer reyes y sacerdotes. El Espíritu Santo es el que se va a derramar sobre nuestra cabeza, como se derramó un día sobre Aarón, sobre David, sobre muchos de los reyes de Israel. Cuando Samuel unge a David con aceite, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre David. O sea, Dios te dice, te voy a poner a hacer esto, pero voy a estar contigo. No tengas miedo de algún ministerio que te vayan a ofrecer, porque el Señor va a estar ahí contigo por medio de su Espíritu Santo. Es como tener a Dios mismo dentro de nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Acaso es una tercera persona? No, es Dios mismo dentro de nosotros. Cuando Jesús se va, dice, yo no tengo que ir, pero dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. O sea, yo me voy a ir, pero voy a estar con ustedes por medio de mi Espíritu Santo. Hoy no podemos ver al Señor, pero podemos sentirlo en nuestro corazón y sabemos que está en medio nuestro. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo estando aquí en nuestro templo, en la iglesia. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Sea que Dios los llamaba a cumplir una función en su pueblo y además los capacitaba con ese Espíritu Santo. Cuando Moisés derramó aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes, ellos fueron apartados del pueblo. Ellos se convirtieron en personas especiales, en personas que Dios las tenía en una alta estima. Eran personas muy apreciadas por el pueblo de Dios, muy respetadas. Si alguien se atrevía a decir algo en contra de ellos, Dios mismo se molestaba. Quizá hoy no tenemos a Aarón, no tenemos a sus hijos,
pero tenemos pastores. Tenemos que respetarlos. Ellos fueron ungidos, fueron llamados por Dios. Un día alguien se atrevió a decir algo de Aarón y no les fue bien cuando se rebeló Coré, Datán y Abiram, porque Aarón era de gran estima delante de Dios. Era un sacerdote que Dios había puesto, y el mismo David decía, cuidado con meterse con el ungido de Dios, ¿verdad? Porque estaban puestos por Dios. Ellos no habían elegido ese cargo, sino que Dios los había llamado a ellos, y todos los demás tenían que respetarlos, porque si no, se las iban a ver con el Señor. Él es el que se iba a molestar. Gloria al Señor Jesús. Jesús nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, como reyes para tener autoridad y poder. ¿Pero para qué? Según Lucas 9:1, para sanar enfermos y reprender demonios. Si alguien le pide orar, que vaya a orar por un enfermo, primero llénese de su Espíritu Santo, vaya, y para que Dios se glorifique. Si alguien tiene un demonio, vaya, pero primero no se le olvide que debe ir lleno del Espíritu Santo para que tenga éxito en lo que usted vaya a hacer, ¿verdad? No solamente decir, y yo voy, y yo pues ando distraído, no he ido a la iglesia, pero quiero apoyar. No funciona así. Primero tiene que llenarse de Espíritu Santo, y si alguien le dice, alguien está enfermo, voy a orar por él. ¿Por qué? Porque Dios me va a respaldar y porque Dios se va a glorificar. Y un día esa familia va a estar aquí en la iglesia dando gracias a Dios porque el Señor mandó a alguien a que orara por esa persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Denle un aplauso fuerte al Señor. Para que no se duerma. Para que no se duerma, hermano. Denle un aplauso fuerte. Jesús también nos llamó para ser sacerdotes, para tener una comunión íntima y directa con Dios, sin necesidad de tener un intermediario, sin necesidad de decir, bueno, si el pastor no está, yo no puedo orar porque necesito que él interceda por mí. No. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 19 al 22. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, Jesús ya hizo todo el trabajo, ya nos lo dejó fácil a nosotros. Ya no necesitamos al sumo sacerdote. Jesús hizo todo por nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Jesús ya hizo lo más difícil, que es abrirnos un camino a través de su carne. Jesús ya nos abrió un camino. Para nosotros ahora solamente nos resta acercarnos, ¿verdad? Pero hay requisitos para acercarse a Dios. Sí los hay. La palabra dice con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, parecido a los rituales que hacían los sacerdotes. No se podía presentar si había hecho algo malo. Tenía que estar purificado, tenía que ser sincero, tenía que creer que Dios podía hacer algo. Hay requisitos para acercarse a Dios, pero los podemos cumplir, sí, con la ayuda del Señor, sí podemos, porque tenemos el Espíritu Santo, podemos hacerlo, no por nuestras capacidades, sino porque Dios nos puso el Espíritu Santo y nos capacitó para que nosotros tengamos esas cualidades de parte de Dios. Como varones tenemos una doble responsabilidad sobre nuestros hombros, porque Dios no solamente nos llamó a ser reyes
y tener autoridad y poder y ser respetados por todos, sino que la Biblia dice que Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. También sacrificarse, a pesar de estar cansado, poder hacer un tiempo dentro de ese poco tiempo que le queda antes de dormir y decir: voy a pedir por mi hijo, yo sé que está pasando una necesidad, yo no lo conozco, pero yo voy a pedir para que Dios lo ayude y salga adelante. Pero es más fácil mejor dormirse y dejar, no, mejor que el pastor ore, porque él tiene más experiencia. No se trata de experiencia, se trata de hacer un sacrificio y que sea propio, porque si él ora, pues a él le va a contestar Dios y a nosotros no. Si le estamos pidiendo algo para que nos dé, pero un hermano está orando por esa necesidad, pues al hermano es el que se va a llevar la bendición y nosotros nos vamos a quedar igual y decir: pues Dios no me contestó, mi hermano le pidió un carro y se lo dio al hermano Tomás, está orando por eso. Pero no es así, sino que cada uno de nosotros debe pedir por sus necesidades. Cada uno tiene familia, debe pedir por ellos, debe cumplir esa función de rey y de sacerdote dentro de su casa, dentro de la iglesia. Va a ser todo más fácil si dejamos que Dios nos ayude y nos capacite. Antes de tener el Espíritu Santo se nos hacía muy difícil estar acá arriba. Ahora vemos que vienen predicadores y nos quedamos diciendo: ah, caray, pues predicó el pastor de nosotros y los hermanos que vinieron, el pastor Ubeima, su esposa, y nos quedamos diciendo: ah, caray, y luego yo, ¿qué voy a hacer? Pero nos ponemos a pensar y decimos: pero la gloria es para Dios, la palabra es de Dios, nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Al final el Señor se va a llevar la gloria, a Él debe agradecerle si Él le ha ayudado en alguna necesidad, a Él debe agradecerle si la palabra le sirvió de algo en esta noche y Dios nos abrió los ojos y nos dijo: es cierto, tú debes ser rey, pero también debes ser sacerdote. Tú eres un varón y Dios te puso en un hogar, te dio una familia, tienes responsabilidades según el número de tus hijos, son el número de responsabilidades que tienes. Un día Dios nos va a pedir cuentas como padres, como varones. ¿Dónde están tus hijos? ¿Oraste por ellos? ¿Hiciste algún sacrificio? No, Señor, es que yo quería ser rey, yo mandaba y a mí me hacían caso todos. Tenías que ser sacerdote, hijo. Yo te lo dije en mi palabra. Podías ser rey y tener autoridad, ser respetado, pero tenías que hacer sacrificios por ellos principalmente. Quizá no vas a poder abarcar a todo el mundo, a toda la gente, pero empieza con tu casa, empieza con los que tú ves, con los que tienes cerca, y vas a ver que Dios te va a respaldar. Y esas personas que antes te veían como un papá irresponsable o que casi no está, ahora te van a ver como alguien de respeto, pero ese respeto te lo vas a ganar tú orando por ellos, sacrificándote por ellos, teniendo tiempo para ellos y principalmente pidiéndole a Dios para que los ayude en cualquier cosa que ellos vayan a hacer, ya sea que un estudio, ya sea que un trabajo, ya sea que ellos van a comprar algo. Usted como padre ore por ellos para que Dios los ayude. Ellos están a veces confusos y si el papá no les da un consejo, van y piden con los amigos y el amigo no le va a aconsejar porque el amigo va a pensar diferente a un cristiano. Mejor uno como padre cristiano debe orar por ellos, acercarse a ellos. A veces piensan que porque están en su casa, dice: es que ya sabe que lo quiero o que la quiero, ahí está. No se ha ido de la casa, pero dígaselo. No solamente piense, abrace a su hijo, abrace a su hija, hágala sentir que usted la ama, usted es su padre. No va a haber otra persona, yo le digo a mi hija, no va a haber otra persona que te ame más que tu padre. Por eso te cuido, por eso, pero necesito que también estar orando, estar intercediendo, ¿verdad? Porque el diablo está buscando un hueco, un espacio, como dice el pastor, para poder entrar en esa casa y empezar a hacer de las suyas y destruir la función de sacerdote que pocos quieren hacer. Nos corresponde a todos los varones de la casa, ¿verdad? A todos los varones que tenemos familia, tenemos hijos,
Y si está soltero, pues un día va a tener familia y va a tener hijos, no siempre se va a quedar así. ¿Puede acaso ser alguien rey y sacerdote al mismo tiempo? Amén. Esto parece como la célula, ¿verdad? Que hacemos preguntas, pero es un tema. Si la palabra de Dios nos enseña que los reyes tenían una función y los sacerdotes otra, muy diferente, pero la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sin embargo, a muchos varones nos cuesta asumir el liderazgo espiritual de nuestra casa y pasárselo mejor. Es que mi esposa tiene más palabra, mejor que ella ore. Ellas le gusta más estar en la iglesia, yo mejor me quedo a descansar, ando cansadito, y ahorita que hace calor, pues no quiero ir a la iglesia, no quiero salir. Asumir el llamado que Dios hizo para servir dentro de la iglesia, ¿verdad? A los varones a veces nos cuesta asumir el llamado que Dios nos hizo para servir en la iglesia o dentro de la iglesia. Hay una necesidad de un enfermo y está cerca de su casa y que vaya el hermano Eugenio, él está puesto para ir, pero le va a quedar muy lejos al hermano. No, es que yo no puedo, y lo tiene ahí de vecino. ¿Podemos ir? Sí podemos ir, podemos hacer un sacrificio. Preguntamos, ¿y dónde vive? Vive en un lado de su casa. ¿Por qué quieren mandar al hermano Eugenio que venga desde bien lejos? Nosotros podemos tener, el Espíritu Santo es para todos, no solamente para algunos. Ellos pueden orar por enfermos, gloria a Dios, pero nosotros también podemos hacerlo. El Dios de ellos es el Dios de nosotros, el Dios de los reyes, el Dios de los sacerdotes, es el mismo Dios el que servimos nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Muchos dicen, quiero ser rey solamente, pero no quiero ser sacerdote, o quiero ser sacerdote y no quiero ser rey, porque es un gran compromiso estar ahí intercediendo por las familias, tener un compromiso con Dios, estar al pie del cañón y está lloviendo, está haciendo calor, y ir a la iglesia y estar en los eventos, ir a muchas partes y estar siempre al pendiente de lo que se dice en las redes sociales para los servicios, ¿verdad? Si hay un culto el sábado, pero a veces no queremos ofrecer algún tipo de sacrificios. Y lo más difícil es que a veces no queremos guardarnos puros. Es muy difícil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios sí se puede. El Señor es el que nos va a ayudar. Nosotros no sabemos nada en sí. Es Dios el que nos capacita. Ese Dios es el que nos ama y nos quiere perfeccionar. Si hay algo que pulir en alguien, pues el Señor es el indicado para pulirlo y para que sea de bendición para otras personas, para su misma familia, donde quiera que se pare ese hermano, ese varón, sea de bendición y quede una buena impresión, no solamente de él, de la iglesia, sino de Dios, ¿verdad? Y pregunten un día, usted es hermano, ¿y a dónde va? Pues a tal iglesia. Ah, caray, pues se ve interesante, ¿verdad? Pero estamos cumpliendo una función de parte de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Como les decía, los sacerdotes, había un ritual que ellos hacían antes de entrar al tabernáculo, ¿verdad? No solamente decir, a ver, tú, Aarón, ve y presenta un sacrificio y por estas personas que han pecado, sino que ellos se guardaban para Dios, le pedían perdón a Dios si algo habían hecho mal, sus palabras, ¿verdad? Si había dicho una palabra que no debía haber dicho, también cuidaban todo eso, porque estar en el lugar santo y traer un pecado o algo que habían hecho ellos mal, podía costarles la vida, ¿verdad? Así de difícil era ser un sacerdote, y muchos de ellos, la mayoría vivía dentro del templo, tenía que hacer muchos sacrificios aparte del trabajo, que era desgastante, ¿verdad? Estar sacrificando animales todo el día y ofrecer y tomar parte del animal, y era algo muy difícil, ¿verdad? Era como un tablajero, todo el día estaba ocupado.
y el poco tiempo que le quedaba tenía que orar y tenía que prepararse, porque al siguiente día otra vez iban a ofrecer esos holocaustos, esos sacrificios. El día de hoy Dios quiere levantar varones ungidos como reyes y sacerdotes en una sola persona. Jesús fue rey y sacerdote al mismo tiempo, porque tenía un reino, y sacerdote porque se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario como expiación por nuestros pecados. Job, aunque no era un sacerdote, actuó como sacerdote porque ofreció sacrificios por sus hijos. Dice la Biblia que todos los días ofrecía, según la cantidad de hijos, ofrecía 10 animales para sacrificarlos por si sus hijos habían hecho algo malo. Ni siquiera le constaba que él tenía, no tenía a lo mejor hicieron algo mal, no le constaba, pero él lo hacía para prevenir, para cubrirlos, porque ese sacrificio, aunque usted no lo crea, los cubría a ellos como hijos, porque ellos estaban tranquilos. Mi papá es el que hace todo, yo estoy aquí bien, que él es el que se desvele, que ofrezca sus animales. Pero el padre los amaba tanto a su familia, que actuaba como un sacerdote, y él se preocupaba por ellos y decía: quizá mis hijos han hecho algo mal y voy a ofrecer. Si alguien que conoció a Job le decía: Job, están matando tantos animales, 10 animales por día, 300 al mes, y empezaba a decir: no importa, Dios me va a dar más, y mis hijos son más importantes que mis animales, que mi dinero, que todo lo que yo puedo lograr. Así debe pensar un cristiano. Es cierto, me voy a sacrificar, voy a pagar gasolina, voy a hacer una ofrenda especial para Dios, pero mis hijos lo valen. ¿Por qué? Porque yo soy un sacerdote dentro de mi casa, y yo debo tener ese sacrificio para ellos, para que Dios se agrade, y ellos, mis hijos, mi familia, sea cubierta con la sangre de Cristo. Si alguien se ha desviado de esos hijos, ese mismo sacrificio, Dios va a tocar el corazón de ellos y van a regresar a la iglesia. Van a regresar, y no porque nosotros estemos diciéndole todos los días: hijo, tienes que ir a la iglesia, te has apartado. Hijo, tienes que ir a la iglesia, te has apartado. No porque nosotros le estemos insistiendo cada rato, sino porque ellos están viendo que su padre está haciendo un esfuerzo por estar trabajando, sirviendo a Dios, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y nunca cansado para las cosas de Dios, haciendo un sacrificio. En estos días el calor ha estado muy pesado, muy fuerte, y sin embargo el Señor nos ayuda para hacer tiempo, a pesar de estar uno cansado, estar uno presionado, ¿verdad?, por muchas personas, de que quiero que hagas esto, quiero que vayas para acá, y nosotros decimos: ¿qué hago? Voy a hacer esta cosa, voy a trabajar más, o voy a ir a la iglesia, o mis hijos son importantes, el trabajo puede esperar, el dinero va y viene. No vamos a ser ricos por trabajar un día más, sino que nos vamos a hacer ricos cuando veamos a nuestros hijos en la iglesia siendo bendecidos por Dios, porque nuestro sacrificio va a valer la pena. Si nosotros actuamos como sacerdotes de nuestra casa, y ese sacrificio sirvió para que ellos regresaran al camino de Dios, vamos a decir: valió la pena lo que nos sacrificamos, porque ellos van a ser los que van a recibir la bendición. Gloria al Señor. Otro personaje de la Biblia, ya para terminar, ¿verdad?, para que no se desespere. Otro personaje de la Biblia llamado Josué, aunque él no era un rey, él nunca fue llamado rey, él solamente era un caudillo, era un líder, era el patriarca, se le decía de muchas formas, pero nunca se lo llamaron rey. Pero él actuó como un rey, porque él tenía poder y autoridad sobre el pueblo. Cuando Josué hablaba, la gente lo escuchaba, la gente lo obedecía. Josué, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ir o vamos a hacerlo?
Josué, ¿qué vamos a hacer en Jericó? Vamos a rodear las murallas. Dios me dijo, Él tenía poder y autoridad para que todas esas miles de personas lo obedecieran. Actuó como un rey, a pesar que no era. Estos hombres nos dejaron ejemplo que sí se puede ser rey, sí se puede ser sacerdote al mismo tiempo. Los dos cumplían funciones diferentes, pero hoy, por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha capacitado para tener las dos funciones al mismo tiempo nosotros mismos, ¿verdad? No necesitamos un rey y un sacerdote. Podemos ser las dos cosas al mismo tiempo con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. Hombres como ellos que nos demostraron que cuando Dios estuvo con ellos, Dios los respaldó en todo lo que hicieron. Y la Biblia dice de Samuel que nunca cayó una palabra a tierra. O sea, siempre Dios lo respaldó en todo lo que él dijo, en todas sus profecías, en todas sus palabras. David fue amado por Dios, muchos fueron reyes, otros sacerdotes, pero aparece Jesucristo y él toma el lugar de los reyes y toma el lugar de los sacerdotes. Por su descendencia venía judía, pero él era el sumo sacerdote porque ofreció su vida por nosotros. Y hoy nosotros tenemos que agradecerle ese gran sacrificio al Señor Jesucristo, a ese sumo sacerdote, al que ofreció su vida por nosotros y nos dejó ejemplo de que sí se puede ser rey, sí se puede gobernar una casa y sí se puede ser sacerdote, sí se puede interceder por nuestra familia sin necesidad de tener una ayuda. Nosotros mismos, con la ayuda de Dios, ya somos dos, podemos hacerlo, ¿verdad? Por eso el Señor nos pide algo que no es imposible, porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y si se nos hace imposible es porque nos falta el Espíritu Santo. ¿Y qué esperamos para venir a este altar y ponernos a cuentas con Dios y recibir el Espíritu Santo y tener esa doble unción de parte de Dios? Tener la unción del Rey y la unción del sacerdote por medio del Espíritu Santo. Póngase de pie, mi hermano, en esta noche. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos ministre, que nos ministre en esta noche. El hermano Eugenio va a ministrarnos. Pásele al altar, hermano. Póngase en las manos del Señor en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio en esta tarde. Hermanos, yo quisiera hacer un llamado y quiero que venga a este altar, pero sabe, muchas veces o últimamente el sacerdocio está en crisis. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un amplio entendimiento de la función de sacerdote. A veces pensamos que es que el sacerdote es el que tiene sotana, es el cura. No. Si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, así si usted se bautizó a los 8, 9, 10 años, usted tiene la responsabilidad de interceder, de guardarse para el Señor, porque somos una nación santa. Así es que en esta tarde yo quiero invitar a esos sacerdotes, a esos reyes, que vamos a pararnos en la brecha y vamos a guerrear. El rey no solamente es para sentarse en la silla de la comodidad, no. El rey es el que se levanta, es el que dice: vamos a ir a la guerra, vamos a pelear. Y yo veo aquí varones, aleluya, que nos vamos a levantar y vamos a pelear a favor de nuestros hijos, de nuestra esposa, y al mismo tiempo, como nos predicaba nuestro hermano, vamos a interceder, vamos a ofrecer sacrificios. Así es que en esta tarde levanta tus manos en esta hora y vamos a adorarle. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, aleluya. Nosotros somos un sacerdocios, aleluya, espirituales, que ofrecemos sacrificios espirituales, y uno de los sacrificios espirituales es nuestra intercesión, aleluya, es la oración, es la ofrenda, aleluya, es el ayuno. Así es que en esta tarde, aleluya, venga a este altar. Todavía tenemos un poco de tiempo para interceder, aleluya. Hay necesidad de orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Así es que en esta hora yo quiero invitarle, usted que es mi hermano en la fe, levante sus manos conmigo, aleluya, aleluya, y vamos a adorarle en esta tarde. Aquí hay reyes, aleluya, que Dios los ha llamado para ejercer esa función
función. Aquí hay sacerdotes, aleluya, que le vamos a pedir perdón al Señor porque hemos descuidado esa función. Solamente queremos reinar en la casa, pero no queremos servir en la iglesia o en todas las cosas del Señor. Así es que en esta tarde, si usted siente que sus niveles espirituales han bajado, hoy es el tiempo de levantar nuestras manos, aleluya, y de interceder, de ofrecer sacrificio. Oh Padre, en esta hora tomamos esa función de sacerdote, tomamos esa función de reyes. Padre, en esta tarde la iglesia de Tres Caminos, aleluya, se convierte en esos reyes, en esos sacerdotes, aleluya, que Dios ha levantado. Si usted ha nacido de nuevo, Dios le ha dado una identidad, y el de ser reyes y sacerdotes. En la Biblia dice que ya nos hizo, aleluya, no tenemos que esperar, ya nos hizo, ya nos delegó ese poder, esa autoridad. Así es que en esta tarde tome la autoridad del Señor y declare bendición sobre su casa, sobre su familia. En esta tarde, mi Dios amado, yo oro por cada varón de esta iglesia que hoy nos levantamos, Señor, aleluya, como reyes y sacerdotes. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora al Señor en esta tarde. Levante sus manos mientras nuestro hermano Miguel nos ministra con la música. Vamos a adorarle en esta tarde. Levanta tus manos por unos momentos. Aleluya, habla con el Señor. Unos momentos más no más voy a ministrar, pero en esta tarde levanta tus manos. Aleluya, en esta tarde Dios te ha dado una voz para declarar. Declara bendición sobre tu familia. Padre, bendice a cada varón de esta iglesia. Aleluya, y perdónanos si hemos descuidado una de esas funciones, pero queremos retomar, queremos restaurar nuestro liderazgo, queremos restaurar nuestro sacerdocio. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanas, Señor, que también usted ya les ha dado autoridad, ya les ha dado poder. Aleluya.
Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya, vemos un fuerte aplauso. Vamos, iglesia, estamos esta noche bendecidos. Amén. Gloria a Dios esta noche. Gloria a Dios, Dios es